camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Bienvenido, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este espacio en el que vamos a escuchar la palabra de Dios. No sé si te diste cuenta de lo hermosa que es esta época del año en la que podemos ver la creación. Ese mismo Dios que creó todas estas cosas maravillosas, que creó esas flores preciosas que dan un perfume delicioso para nosotros, que nos hizo a nosotros como seres humanos, también quiere habitar en nosotros, quiere ser nuestro Dios y nuestro Señor. Nos está esperando con los brazos abiertos y amorosos. Quiere que nuestros cuerpos sean el templo de su Espíritu Santo. Solo tenemos que levantar nuestros ojos a Él y pedírselo. Y la paz de el Señor nos va a inundar de una manera que te lo digo por experiencia propia. No hay nada que se compare con su amor, con su paz, con su misericordia. Entonces, alabemos juntos, adoremos y escuchemos su maravillosa palabra. Que Dios te bendiga. Dios pelea por nosotros, está a nuestro favor. Él ha vencido, es el vencedor. No seremos sacudidos, no nos moverá. Jesús, tú estás aquí. Lleva nuestras cargas, salva al pecado. Si Él ha vencido, es el vencedor. No seremos sacudidos, no nos moverá. Jesús, tú estás aquí. Viviré, no moriré. El poder de resurrección que vive en mí, y libre soy en ti, Jesús. Lleva nuestras cargas, salva al pecado. Si Él ha vencido, es el vencedor. No seremos sacudidos, no nos moverá. Jesús, tú estás aquí. Yo viviré, no moriré. El poder de resurrección que vive en mí, y libre soy en ti, Jesús. Yo viviré, no moriré. Yo exaltaré y declararé, te revelaste y sano soy en ti, Jesús.
digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Hola, ¿cómo les va? Qué lindo encontrarnos una vez más. Y bueno, como estarán viendo, estamos cambiando el lugar de donde estamos transmitiendo.
gracias a Dios, de a poquito nos vamos volviendo a la normalidad, haciendo las cosas desde nuestro templo. Y a propósito, hoy voy a la charla que vamos a tener, la meditación, va a girar en torno al templo y a lo que quiso decir Jesús cuando Él se presenta en el templo y ve a los que estaban haciendo negocios ahí, comercio. Bueno, pero vamos a leer el pasaje bíblico y después vamos a ir meditando. Vamos a ver el templo, lo que significaba para Jesús, lo que era realmente ese edificio en el cual Él hace esta declaración: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero vamos al pasaje, entonces, como había dicho, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13, dice así la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que era el templo para Dios. Dios había pedido a su pueblo que edificaran un lugar donde pudieran adorarle. Todos sabemos lo que es un templo. Un templo es un edificio diseñado o construido especialmente para rendir culto a Dios. El templo siempre está asociado a la religión y a la adoración. Todos los pueblos y todas las religiones han tenido sus templos. Por ejemplo, las pagodas de los budistas, las mezquitas de los maometanos, las sinagogas de los judíos, las catedrales de los católicos romanos, y así también los testigos de Jehová tienen su salón del reino, y son lugares muy significativos para los adeptos a esos credos religiosos. En la Biblia, en los tiempos primitivos de la revelación de Dios a los patriarcas, en todo lugar donde ellos iban, levantaban un altar para ofrecer sacrificios, para adorar, y allí ese era el templo de ellos. Tiempo después, bajo el liderazgo de Moisés, el libertador que los había sacado de Egipto, por orden de Dios, se construye el tabernáculo. Este era el centro mismo del campamento, allí estaba en el centro del pueblo, y era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Se va afirmando así la conciencia del pueblo, el hecho de la verdad en que Dios habita con su pueblo tal como lo representaba el tabernáculo, que era una especie de templo portátil cuando Israel ya era una nación establecida en la tierra de Canaán, la tierra prometida. En el reinado del rey Salomón se construyó el primer templo de Jerusalén. Y ese, según cuenta la palabra, era un edificio magnífico, suntuoso, y viene a ser el centro de toda la vida religiosa de los judíos. Con el correr del tiempo y como castigo de Dios al reino de Judá, principalmente por el pecado de idolatría, la ciudad de Jerusalén es dominada y el templo destruido por los babilonios.
Los judíos regresan a su tierra después de 70 años de cautividad en Babilonia. Y el templo de Jerusalén es reconstruido en tiempos de Zorobabel y también de Nehemías, que fueron los que reconstruyeron el templo. En el reinado después de 400 años después, en el reinado de Herodes, se termina de edificar un nuevo templo. Este es es destruido también en el año 70 después de Cristo. Es destruido por los romanos y nuestro Señor Jesucristo había predicho esta destrucción, según leemos en el sermón profético que Él pronuncia allí en Mateo capítulo 24. Así que lo importante aquí es lo que Jesús dice en este versículo 16 que hemos leído. Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de comercio. Lo que dice Jesús es que ellos habían convertido la casa de su Padre, la casa de Dios, en un mercado, en un lugar donde iban a hacer dinero. Los discípulos vieron esta increíble demostración de furia de Jesús y lo relacionaron con el Salmo número 69, versículo 9, donde David dice: el celo de tu casa me ha consumido y los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Jesús fue consumido por el celo, por la casa de su Padre Celestial. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús estuviera tan enojado? El contraste que él observa era entre la casa de mi Padre y un mercado, un lugar de adoración a Dios y un lugar de hacer negocios, comercios. La casa de mi Padre significa esta casa solo para conocer, para amar y adorar a una persona, mi Padre. En este lugar, mi Padre es lo más importante. Él es el tesoro supremo aquí. ¿Y a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Él vio que esta feria, este comercio, no estaba ayudando en nada a la comunión con su Padre Celestial. Esto provenía del amor al dinero, de lo que Jesús vio en ese momento. Vio que era una hipocresía, la religión utilizada como una cobertura para la codicia, para ganar dinero, las formas vacías de amor por Dios recubiertas por el amor al dinero. Jesús hierve cuando ve esto y deja bien en claro que bajo el legalismo religioso de los fariseos él veía solo el amor al dinero, y la respuesta de ellos ante la furia de Jesús al echarlos de allí, en el versículo 18 dice: pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que nos compruebe realmente tu autoridad. Y Jesús toma la pregunta y da una respuesta de doble sentido. Jesús le responde en el versículo 19: destruid este templo y en 3 días lo edificaré, lo levantaré de nuevo. Y ellos dicen en el versículo 20: en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Y Juan comenta en el versículo siguiente, en el versículo 25, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo destruir este templo y en 3 días lo levantaré? Estaba diciendo, primero, ustedes están destruyendo este templo, ya lo están destruyendo cuando lo profanan, cuando profanan la adoración a mi Padre, con su codicia blanqueada, destruyen la esencia de este templo y lo exponen a la ira de Dios. De hecho, será destruido. Lo que sucede
40 años después. Después, cuando los romanos, allí en el año 70, lo demuelen. Pero también estaba diciendo otra cosa. Este mismo materialismo, falto de vida, de realidad espiritual que destruye este templo, me destruirá a mí de la misma forma en que ustedes matan la adoración en el templo con su codicia y materialismo, me matan a mí. Y yo y mi Padre somos uno. Si destruyen esta casa, este templo, me destruyen a mí. Si aman más al dinero que a mi Padre, me están destruyendo. Y lo harán finalmente a cambio de 30 piezas de plata. Así que está hablando en dos niveles. Primero, destruyan este templo, el edificio. Y segundo, destruyan este templo, mi cuerpo. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando dice, y en 3 días lo levantaré? Bueno, es obvio, Jesús está diciendo, levantaré mi cuerpo a los 3 días en la resurrección, después de 3 días. ¿Recuerdan lo que dice en Juan capítulo 10, versos 17 y 18? Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy. De mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Él la da por nuestros pecados y Él la toma nuevamente cuando ellos la destruyen. Él la rehace nuevamente en 3 días. Pero hay algo muy importante. El templo material que sería destruido, Jesús lo edificará nuevamente en 3 días, en el sentido en que ahora Él reemplaza ese templo. Ese templo, Él se convierte en el nuevo lugar donde todos pueden encontrar a Dios. Un nuevo lugar para tener comunión con Dios y con Él. Recuerde lo que dijo en Mateo 12:6. Allí dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Y Él se refería a sí mismo. Jesús es el nuevo templo. Recordemos lo que Él le dijo a la mujer samaritana allí junto al pozo en la ciudad de Sicar. Ahí en Juan capítulo 4, verso 21. Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En otras palabras, la adoración auténtica no estará limitada a Jerusalén o a algún otro lugar. Será en espíritu y en verdad. Estará unida a Jesús. Jesús está diciendo en otras palabras, yo soy el nuevo templo. Cuando resucite mi cuerpo de entre los muertos, en todas partes, en todo el mundo, la gente puede ir a Dios a través de mí. No habrá necesidad de viajar a Jerusalén. No habrá necesidad de hacer penitencias. No habrá necesidad de ir a distintos lugares. Conozco gente que ha viajado a la India, que ha viajado a Nepal, que ha viajado a Tierra Santa para tratar de encontrarse con Dios o con el Ser Supremo. No habrá necesidad de viajar a ningún otro lado. Solo hay o habrá un solo camino. El corazón yendo desde el dinero, la codicia y la religión legalista hacia Cristo. Querido amigo que escuchas en este día, no tienes que hacer viajes a lugares especiales para encontrar a Dios. Él está hoy aquí y está allí donde vos estás. Él te espera, Él te ama, ya pagó con su vida para darte el perdón de tus pecados, la vida abundante que quizás has estado buscando en otros lugares. Él está allí, Él te espera. Tienes que aceptar esta verdad. El templo es importante para nosotros, para los cristianos, porque aquí venimos y nos unimos como pueblo de Dios para adorarle, para bendecirle
pero nos encontramos con Él en todo lugar, en nuestra casa, en el campo, en el camino, donde estemos. Él está allí. Él no hace falta el templo para encontrarse con Jesús. Hace falta el templo para unirnos con el pueblo de Dios, con nuestros hermanos, para adorarle, para orar a Él, para pedir por las necesidades. Querido amigo, que Dios te bendiga y que puedas entender esto. No es el templo lo más importante. Lo más importante es el dueño del templo, es el Señor Jesús. Y por eso Él dijo, destruyan este templo, no importa, en 3 días lo resucitaré. Él resucitó al tercer día. Él está vivo y está en todo tiempo y en todo lugar. Y está esperando que vos le creas. ¿Le creerás? Dios te bendiga y que esto pueda ser una realidad en tu vida. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Alma y triste en el rudo conflicto te ves, sola y débil tus sendas seguir, y haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus
Thank